Hola chicos, buenos días. Espero se encuentren bien. Vamos a iniciar con el tema 5 que se llama conflictos socioeconómicos. ¿Ok? Es ya nuestro último tema de la asignatura. Y bueno, es un tema muy interesante porque vamos a aprender muchas cosas sobre la estructura política de nuestro país, ¿no? Y uso del territorio nacional, etcétera. Bueno, vamos a iniciar con la conceptualización. ¿Qué es un conflicto? Bueno, es una oposición o desacuerdo entre personas o cosas, ¿no? Hablando de socioeconomía, dice que, bueno, es un término conjunto de sociedad y economía. Una sociedad es una comunidad de individuos que viven en un mismo territorio compartiendo normas. Aquí hablamos de los tres pilares de la economía capitalista que ya previamente hemos discutido y hemos comentado: gobierno, familias y empresas. ¿Ok? Las familias y las empresas eligen a su gobierno mediante mediante el voto, que es libre y secreto. Y bueno, el gobierno es el encargado de delimitar las normas que van a hacer que estos dos tengan una convivencia pacífica y se beneficien uno del otro, porque uno necesita del otro para sobrevivir. ¿Ok? Y bueno, pues todos estos somos parte de una sociedad. ¿Ok? En este caso, pues es una sociedad mexicana con un sistema capitalista. Y bueno, economía pues es la administración de recursos escasos para la satisfacción de las necesidades materiales del ser humano. ¿Ok? Al hablar de recursos, debemos de entender que el principal problema que trata de, pues no resolver, porque en realidad no es un problema que se pueda resolver, pero que trata de sobrellevar la economía, es que mientras las necesidades humanas son infinitas, los recursos son finitos. O sea que los recursos son limitados y las necesidades humanas son ilimitadas. ¿Ok? ¿Por qué decimos que las necesidades humanas son limitadas? Porque pues simple y sencillamente nunca nos conformamos con lo que tenemos. Siempre tratamos de tener más. O sea, tienes un carro, quieres uno mejor. Tienes una casa, quieres una más grande. Tienes 20 hectáreas, pues quieres 30. Y es la naturaleza del ser humano y así hemos sido. Si no fuéramos así, seguiríamos viviendo probablemente en las cavernas, ¿no? Entonces, pero el problema es que vivimos en un planeta cuyos recursos son escasos. Por lo tanto, se tiene que hacer una correcta distribución. Y en la economía pues estudia esa correcta distribución para hacer que los recursos duren lo más pronto posible y satisfagan la mayoría de las necesidades de la sociedad. Bueno, ya entendiendo esto, ya hablando en el marco legal, los recursos escasos, pues hablamos básicamente del suelo y del agua. Pues son los dos elementos por los que está conformado nuestro planeta. O hay tierra o hay agua. Que bueno, debajo del agua pues sabemos que también hay corteza terrestre, pero pues no es una corteza terrestre que nosotros siempre podamos utilizar o explotar, ¿no? Entonces, bueno, suelo es la superficie de la corteza terrestre, del cual mediante la tecnología se pueden obtener bienes satisfactores de necesidades para personas que habitan en ese suelo. Pues hablamos del petróleo, del oro, la plata, el alimento para el ganado, los cultivos, o sea, las frutas, las verduras, etcétera, ¿no? Todos esos son satisfactores de necesidades que permiten que el ser humano tenga una vida más fácil. Y el agua, pues simplemente el agua es el elemento vital para la vida humana. Si se nos acaba el agua, pues nos acabamos nosotros junto con ella, ¿no? Entonces, bueno, es tan la importancia de un recurso o de los recursos escasos en una sociedad que en todos los países existe una normatividad sobre el uso del suelo y del agua
en nuestro territorio, en México, está estipulado en el artículo 27 de la Constitución. La Constitución es, es la máxima ley y sobre la cual se derivan todas las otras tantas leyes que tenemos en nuestro país, los códigos penales, los códigos civiles, todos esos códigos fiscales deben de estar alineados a la Constitución. Y bueno, el artículo 27 constitucional dice: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, ¿ok? La cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio, ¿ok?, de ellas a los particulares, ¿ok?, constituyendo la propiedad privada. Aquí hay varios conceptos muy interesantes. Primero, la nación, ¿ok? Al hablar de la nación, hablamos del gobierno elegido por las empresas y las familias. Nosotros, mediante nuestro voto, le otorgamos el poder a un grupo de personas, el cual puede transmitir el dominio del suelo. O sea que te transmiten, por ejemplo, si tú compras un terreno en la colonia Mesa Colorada, ese terreno es tuyo, ¿okay? O sea, tú tienes el dominio de ese terreno, es propiedad tuya, pero también se puede expropiar, ¿ok? Ahorita vamos a ver bajo qué circunstancias se puede expropiar. Y este dominio a los particulares pues se le conoce como propiedad privada, ¿ok? O sea, en nuestro país, al ser una economía capitalista, pues existe la propiedad privada, a diferencia de una economía socialista en donde no existe la figura de la empresa, ¿ok? Y simplemente existe gobierno y familias, ¿ok? Bueno, entonces hablamos que la nación es el gobierno y las familias y las empresas son los particulares, y todo esto es la sociedad mexicana, ¿ok? Sobre la expropiación nos dice que, bueno, aquí no lo incluí, pero el artículo comenta que la expropiación se puede dar bajo dos causas. La primera es sobre un interés público o que ese suelo tenga una utilidad pública. Por ejemplo, si tú tienes un terreno y en ese terreno existe un yacimiento de petróleo y tú lo descubres, pues más vale que no lo comentes, porque si lo comentas, te la van a expropiar porque es un recurso de utilidad pública, ¿ok? Lo mismo pasa con el agua. Si tú tienes un terreno y por ahí hay un yacimiento o un pozo de agua, ese pozo no es tuyo, aunque esté dentro de tu propiedad, porque es un recurso que es de la nación, ¿ok? Y la nación, o sea, el gobierno, tiene toda la facultad de ya sea extraerlo con o sin tu consentimiento o reubicarte mediante una indemnización. Eso, o sea, la expropiación debe de ir mediante la indemnización. O sea, no nada más te la van a quitar y te van a dejar sin esa propiedad, no. O sea, se te indemniza, ¿ok? Eso lo menciona también el artículo 27 constitucional sobre la propiedad privada. Entonces, por ejemplo, todos esos gringos que construyen en las playas, lo hemos visto últimamente aquí en Baja California, principalmente en la playa de Los Barriles, creen que la playa es de ellos porque en su país así sucede. En su país es diferente, pero aquí no. Aquí las playas son de utilidad pública. Por tanto, se les otorga una concesión, pero en realidad no es 100% de ellos. Es una concesión. Es igual que cuando tú compras una casa. Tú tienes una concesión sobre el uso de ese suelo y tú puedes transmitir el dominio a tus futuras generaciones. Pero en caso de utilidad pública, se te puede expropiar y se te indemniza, ¿ok? Bueno,
De tarea, pues les voy a dejar la actividad 5. Sí, aquí dice lo que les mencionaba. Miren, las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización, que era lo que les mencionaba, ¿no? Bueno, la actividad 5.1 es el análisis del artículo 27 constitucional. Lo van a analizar a fondo y van a exponer los puntos más relevantes en una videopresentación. Ya entre hoy y mañana les estaré subiendo la rúbrica de esta actividad, ¿ok? Bueno, ahora, ¿cómo se origina todo esto? Créanlo o no, chicos, el llegar a este modelo en el que las familias le venden a las empresas la mano de obra a cambio de un sueldo y las familias a su vez también compran recursos a las empresas y el gobierno se encarga de que estas dos se lleven bien y que las empresas generan empleos y le pagan impuestos al gobierno, que el gobierno a su vez utiliza para el bien de las familias. Todo esto, por más simple que parezca, a la humanidad le tomó más de 3,000 años llegar a este modelo, ¿ok? Y este modelo es hasta el momento el más equitativo que se conoce. No digo que sea 100% equitativo, porque si fuera 100% equitativo, el 2% de la población mundial no tendría el 95% de la riqueza, ¿ok? Pero a diferencia de otros modelos anteriores que ahorita vamos a estudiar, pues es dentro de lo más equitativo que se conoce hasta el momento, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo se origina esto? Pues mediante la creación del Estado o de la nación. Estos son conceptos nuevos, básicamente, si lo vemos de toda la historia de la humanidad. Antes no se conocía el concepto de Estado o de nación. Aquí dice que es una nueva forma de identidad política de las comunidades humanas de gran parte de la civilización occidental, o sea, europea, a partir del siglo XV, que es el año 1400, y que terminó de consolidarse para 1648, en el siglo XVII, después de que las naciones europeas firmaran la paz en Westfalia tras la Guerra de los 30 años, ¿ok? Entonces, aquí es en 1648 cuando surge ya el concepto de nación o de Estado. Aquí se pasa de una autoridad dividida y superpuesta o una economía feudal a una centralizada, ¿ok? Anterior a estos años se tenía una economía feudal, ¿ok? Y es necesario comprender básicamente a grandes rasgos el feudalismo para poder entender cómo se originan los estados y las naciones ya a mediados del siglo 600, ¿ok? El feudalismo fue del año 400 al año 1000 después de Cristo. Se caracteriza por la descentralización del poder político. ¿Qué quiere decir descentralización? Es separamiento o independencia, ¿ok?, del poder político. Esto da resultado en que el poder se ejercía localmente, de forma efectiva, con gran autonomía y por una aristocracia también conocida como nobleza, ¿ok? Hablamos de los duques, de los condes, de los marqueses, de los barones, de los caballeros. Dependiendo del país, cada país tenía sus propios nombramientos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tú eras el duque de X extensión territorial, tú eras el dueño de todos los recursos humanos y tecnológicos. O sea, prácticamente eras dueño de las personas que vivían ahí y ellas trabajaban y generaban riqueza para ti, ¿ok? Si tú eras el duque o el conde. Entonces eran personas con mucho poder que a su vez le reportaban al rey, ¿ok? El rey básicamente pues era pues, lo que digamos lo que es el gobierno federal, ¿no? Por ejemplo. O sea, él tenía dominio sobre un gran territorio, pero era tan grande los territorios que tenían
que eran imposibles de gobernar por una sola persona. Entonces, pues el rey empezaba a nombrar duques, condes, empezaba a hacer estos nombramientos y les daba una porción territorial y ellos dominaban ahí. Y básicamente pues le pagaban un tributo al rey, que era con el que él pues mantenía su riqueza. En ese tiempo no había naciones o estados, había reinos, imperios y territorios, ¿ok? Entonces, todo esto sucedió del año 400 al año 1000 después de Cristo, ¿ok? Y luego fue de 1400 a 1648 que el feudalismo empezó a perder poder, ¿ok? Y empezó a crearse el concepto de Estado-nación, ¿ok? O sea, quitar todas las figuras de condes, reyes, condes, varones, etcétera, y que todo fuera regido desde una metrópoli, ¿ok? Bueno, las características del Estado-nación es una forma de organización política de las sociedades, tiene un territorio claramente definido, una población relativamente constante y un gobierno central, ¿ok? Habiendo un gobierno central, pues ya hablas que hay una persona encargada de todo el territorio, ¿no? Una población relativamente constante, o sea, que no estuviera sujeta a la migración constante, que fuera una población ya identificada con ese territorio, un territorio claramente delimitado y reconocido por todas las naciones. Y bueno, esas son las características del Estado-nación. Esta es una pirámide social del feudalismo que les comentaba. Solo los afortunados que nacían siendo alguno de estos. Tenemos hasta arriba el rey. Luego aquí están los nobleces, todos los príncipes, duques, condes, que en realidad todos estos eran familia en realidad. Y el alto clero, que aquí la iglesia tenía un gran lugar en la pirámide. Estaban pues abajito del rey y tenían mucho poder. En ese tiempo la iglesia tenía muchísimo poder porque pues no se conocían todos los avances, no había todos los avances tecnológicos que hay a la fecha y pues la incertidumbre de no saber qué iba a pasar o por qué se daban ciertos fenómenos pues hacía que los reyes y los nobles fueran muy supersticiosos y todos se lo adjudicaban a Dios y a Cristo. Entonces, pero en realidad pues muchas veces terminaban siendo peores personas, ¿no? Bueno, después está el clero medio, que es donde están los monjes y el bajo clero, frailes y monjas. El clero medio, donde están los curas de las parroquias. Por este lado estaba la media nobleza, o sea, los caballeros y la nobleza de toga, y los baja nobleza, que eran hidalgos. Estos generalmente se ganaban su puesto porque eran del ejército y dieron buenos resultados en el ejército y se les otorgaba un título, ¿ok? Pero en realidad los que concentraban el poder eran estos personajes, ¿ok? Eso era en el feudalismo. Después, en el Estado-nación, aquí sí se dan cuenta, ya estamos hablando de que se crea la clase media, que es esta, ¿ok? Sigue habiendo clase baja, porque sigue habiendo siervos y esclavos, que ellos carecían de derecho. De hecho, eran considerados animales, no eran considerados personas, sobre todo los esclavos afrodescendientes. Pero ya había comerciantes, artesanos y campesinos que sí alcanzaban ya cierta importancia dentro de la sociedad, y esto después se convertiría en lo que es la clase media y la clase alta baja, ¿ok? Sigue habiendo nobles, ¿ok? Y sigue habiendo un alto poder del clero, ¿ok? Esto, les digo, se empezó a crear en 1400 y se culminó en 1648. Después de eso, pues ya vino el socialismo y el capitalismo, del cual pues vamos a hablar más adelante, ¿no? Entonces, bueno, producto de la revolución industrial, surgen los primeros pasos para las dos principales corrientes económicas que dominan hasta nuestra época.
el socialismo y el capitalismo, ¿ok? El socialismo, a diferencia del capitalismo, no existe la figura de las empresas. Básicamente es las familias y el gobierno. Por lo tanto, no hay clases sociales. Todos, se supone que todos deben de ganar lo mismo o en base a su aportación al bien social, ¿no? Y el capitalismo es completamente distinto. El capitalismo, existe la figura de las empresas, existe la propiedad privada, que ya vimos que en realidad pues no es más que una concesión del gobierno, que siempre y cuando no sea de utilidad pública, puede ahí perdurar para toda la eternidad, ¿no? Y bueno, pues están del otro lado las familias y el gobierno pues se encarga de crear las normas para que las familias se lleven bien, y las familias y las empresas, ¿ok? Todo esto surge después del Estado-Nación. Entonces tenemos feudalismo del año 400 al 1000, del año 400 al 1000, Estado-Nación del 1400 al aproximadamente 1700, que es donde empezó la revolución industrial, y ya después vino el socialismo y el capitalismo. Se los digo porque, como ustedes se pueden dar cuenta, todos estos cambios se dieron a raíz de conflictos armados y conflictos sociales, ¿ok? Por acá mencionamos la Guerra de los 30 años, ¿ok? Que fue de 1618 a 1648 en Europa. Gracias a esa Guerra de los 30 años se firma la paz en Westfalia, y eso da, es una ciudad europea, y eso da el origen a el Estado-Nación. Después viene la Revolución Industrial, que da origen al capitalismo y al socialismo. La Revolución Industrial no fue únicamente un conflicto bélico, fue más un cambio social industrial, pero hubo conflictos bélicos que se derivaron a raíz de ese cambio, como la Revolución Francesa, por ejemplo. Entonces, después de eso, pues viene el socialismo y el capitalismo, y ya de ahí vienen las dos guerras mundiales del siglo pasado, en 1918 y 1939, que dan origen y básicamente terminan con el socialismo y dan nacimiento al capitalismo. Hoy en día el 80% de las naciones son capitalistas, queda una minoría socialista, pero antes de las guerras mundiales era casi mitad y mitad, ¿no? Mitad socialista y mitad capitalista. Entonces, este tipo de acontecimientos de talla de importancia internacional, como la pandemia que estamos viviendo en estos momentos, suelen traer buenas cosas. Son difíciles y son duras, pero son males necesarios, porque yo les puedo asegurar que después de esto que estamos viviendo ahorita, del COVID, van a surgir muchas cosas y van a surgir muchos cambios que no solamente ustedes, sino sus hijos van a poder gozar. Entonces hay que ver las cosas del lado optimista, y este tipo de cosas siempre traen buenas. En las dos guerras mundiales trajeron murieron muchas personas, desafortunadamente, pero trajeron muchos avances en cuestión de tecnología, en cuestión de que la mujer se incorporara a la vida laboral. Se creó las Naciones Unidas, que no existía antes. Gracias a las Naciones Unidas, pues hoy tenemos a la Organización Mundial de la Salud, tenemos a un grupo de científicos de todos los países trabajando por encontrar una vacuna para el COVID. Entonces, todo ese tipo de situaciones siempre suelen traer buenas cosas, ¿no? Bueno, la actividad 5.2, que es el cuadro, les voy a dejar un cuadro comparativo. Van a investigar sobre las principales características del socialismo y del capitalismo y van a elaborar una tabla comparativa, ¿ok? Y bueno, ya para terminar, chicos, la estructura política de México, que ya deberíamos de conocerla todos. El gobierno, que es el encargado de, repito, generar las normas para que las familias y las empresas generen riqueza. Entonces, este gobierno en nuestro país se conforma por los tres poderes de la Unión: ejecutivo, legislativo y judicial, dividido en tres niveles de gobierno, ¿ok? Municipal, estatal y federal. El ejecutivo, pues, es el presidente y sus secretarios, que es su gabinete,
Él los escoge, nosotros escogemos al presidente, pero nosotros no tenemos facultad como pueblo, hablo nosotros como pueblo, no tenemos facultad para escoger al secretario de Turismo, al secretario de Agricultura, al secretario de Educación Pública. Eso los escoge el presidente. Hay como unas 14 secretarías más o menos, ¿no? Entonces, las secretarías y el presidente conforman el poder ejecutivo. El legislativo es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que son los encargados de hacer las leyes, ¿ok? Cada parte del territorio nacional tiene un diputado federal. Nosotros aquí en México, creo que ya lo habíamos comentado, en Baja California Sur, creo que ya lo habíamos comentado cuando teníamos nuestras sesiones presenciales. Nosotros tenemos un diputado, bueno, en este caso es diputada, que nos representa en la Cámara de Diputados y Senadores en la Ciudad de México. ¿Ok? Entonces su chamba es velar por los intereses de los sudcalifornianos, ¿no? ¿Por qué? Porque allá pues se discuten intereses de todos los estados, de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, de Sonora, y cada estado tiene su uno o dos o varios, porque hay estados que por su población pues llegan a tener más de uno, diputados y senadores federales en el Congreso, ¿ok? Bueno, ellos se encargan de hacer las leyes y de aprobar o desaprobar las leyes del Ejecutivo, porque el presidente pues también tiene la facultad de generar o de reformar las leyes que ya existen, pero no lo puede hacer así a la brava, tiene que pasar por los diputados y los senadores para que esa ley se pueda aprobar. El resultado se publica en el Diario Oficial de la Federación y a partir de ahí es legal en todo el territorio, ¿ok? Y bueno, hablamos también del Poder Judicial, que también es muy importante, que hablamos de las Procuradurías de Justicia, los Ministerios Públicos, la Procuraduría General de la República, que son los que se encargan de que estas leyes elaboradas por estos dos se cumplan en las familias y en las empresas, ¿ok? Entonces, esos son los tres poderes de la Unión. Posiblemente ya lo sabían porque esto pues se enseña desde la primaria. Dividido en 3 niveles de gobierno, que es el municipal, el estatal y el federal. El municipal pues se podría decir que tiene su ejecutivo, su legislativo y su judicial. Pues el judicial lo más parecido pues sería la policía municipal. El legislativo pues sería el cabildo, que se le conoce, los regidores, y el ejecutivo pues el presidente municipal, ¿no? En el estatal pues también tienen su ejecutivo, que es el gobernador, el legislativo, que es el Congreso del Estado. O sea, hay Congreso del Estado y hay Congreso Federal, ¿ok? Y el judicial, que pues son las procuradurías de justicia de los estados. En este caso es la Procuraduría de Justicia del Estado de Baja California Sur y los ministerios públicos, ¿no? A grandes rasgos, porque ya cada una también tiene sus derivaciones. Y el federal, que es pues el presidente que nosotros escogimos, ¿ok? Es el nivel más alto de gobierno y tiene su sede en la Ciudad de México, ¿ok? Su ejecutivo, pues, es el presidente, ¿no? Y bueno, pues esa es la estructura política de México a grandes rasgos, que vendría siendo nuestro penúltimo tema. Les voy a dejar por ahí una investigación documental, que ya se las estaré publicando en estos días. Y bueno, pues sería todo, chicos. Si tienen dudas, con gusto en la barra de comentarios de este video, ahí para retroalimentación de todos, ¿ok? Que tengan un excelente día, cuídense mucho y nos vemos pronto.